Patagonia Economía y Negocios en candelariopatagonia.com. Tengo el teléfono con 3 o 4 WhatsApp y me dice, bueno, está claro la explicación que dio el entrevistado respecto de las rentas y todo eso, pero me dice, ¿y cómo era eso de que la última parte habló de la cuestión social, de la acción social o de las diferencias entre el trabajo voluntario, el trabajo solidario, esa cuestión que vos en tu artículo decís, un plan para pensar distinto? Bueno, el plan es dar vuelta a las prioridades, digamos. Si nosotros empezamos planteando que queremos producir petróleo o minerales, estamos trabajando sobre los mercados competitivos. En realidad, cualquier organización, inclusive la familiar, empieza por el trabajo voluntario, empieza por aquel trabajo que hacemos sin cobrar, porque tenemos una expectativa de mejorar hacia adelante. Y en un país pasa lo mismo. En una empresa pasa lo mismo, en un club pasa lo mismo, en la cooperativa que escuchaba recién anunciaba pasa lo mismo. Sí es importante que sea muy transparente para que no se generen dudas, sobre todo en organizaciones que tienen cierto volumen y que son justificadas fundamentalmente porque si no hubiese algún monopolio que ganaría rentas a la población y no la capitalizaría en el lugar. Esto es básicamente así, las cooperativas tienen ese principio, sobre todo las cooperativas de usuarios. Yo trabajé 18 años con cooperativas de usuarios en la Federación Cordobesa y en algunos proyectos nacionales también. Y la verdad es que en Córdoba las cooperativas le han intentado pegar unos cuantos sopapos y siempre las sacamos adelante y cada vez son más fuertes. Es más, Córdoba es la primera provincia que tiene un ministerio de cooperativas y mutuales y está movilizándose, sí, claro, por supuesto. Y tiene planes, y tiene créditos, y tiene cosas que hacen las cooperativas, y por supuesto con mucho control, con muchas, pero muy formalizadas están las cooperativas, muchos de las mutuales también que financian a los productores. En realidad cuando el Estado no compite sacándole dinero a la sociedad, como está haciendo ahora, por ejemplo, pagando tasas de interés increíbles, que sería necesario que fueran a financiar producción o las compras de algunos de los usuarios, de los clientes, y bueno, obviamente cuando vos tenés que pagar 150% por un saldo en una tarjeta de crédito, es muy poco probable que vos vayas a consumir si tenés alguna posibilidad de que eso ocurra. En cambio, si vos lográs que el ahorro local se invierta localmente, y bueno, la cuestión es bastante simple, genera más riqueza. Así de simple, Sí, genera claro. más riqueza. Ahora, Eduardo, pero en esa mirada que vos estás marcando y está claro, hay conceptos como que también hay un poco de individualismo, porque yo entiendo que en una cooperativa idealizada o como reales como la que vos tenés allá, hay otras cooperativas que, vos hablas de la cooperativa acá, la energía no es que la genera, sino la traslada una cooperativa local que se llama Servicop, la de energía, nos da agua y energía a todos los usuarios, a toda la ciudad. Entonces, conozco bien la Federación Chubutense, así que sí sé, y el caso de Madrid también. Es todo un tema, ¿viste? Porque tienen deudas, no se terminan de acomodar en términos, pero no quiero hablar de la cooperativa nuestra, sino de que el sistema cooperativismo en algunas regiones o en algunos países sí funcionan, lo que me acabas de marcar de Córdoba es buenísimo, pero en otros no funcionan, entonces ahí no está tanto el concepto de la solidaridad, o estoy equivocado. Depende. Yo creo que en las pequeñas poblaciones donde las cooperativas, yo tengo un libro escrito sobre el tema, si querés te lo mando, está en términos virtuales, así que te puedo contar la historia de la cooperativa de Córdoba de cabo a rabo. Y lo que ocurre es que hay que primero tener en cuenta una cosa: las cooperativas son el principal competidor, el más eficaz competidor que tienen las empresas que quieren manejar servicios públicos y sobre todo comunicación. Esa es la realidad. Entonces de vez en cuando aparece una cooperativa con problemas, como aparece en cualquier tipo de entidades jurídicas con problemas, y hay un escándalo y son titulares. Esa es la realidad. De hecho, que las peleas que hemos tenido, por ejemplo, con
los sistemas de cable, etcétera. Yo he participado de todas esas, desde la elaboración de la ley de servicio de comunicación audiovisual en adelante. Desde el año 90 y pico ya teníamos problemas con todos los gobiernos. Por ahí también hay una nota que habla de las relaciones de los gobiernos democráticos con los medios, especialmente el grupo Clarín. La ley. Sí, la ley. Y especialmente el grupo Clarín, te recomiendo que la mires. Sí. La realidad es esa, o sea, todos los gobiernos le pegaron a las cooperativas, punto. Todos. Todos, absolutamente todos. Desde aquella ley de servicio de radiodifusión de la dictadura en adelante, todo siguió igual. Lo que pasa es que en esas pequeñas poblaciones hay lo que se llama una auditoría in visu. Yo no necesito tener un auditor para saber que el presidente de la cooperativa o el gerente no están choreando, porque sé dónde viven, quién vive, con quién vive, si tiene una manta, si no lo tiene. ¿En qué camioneta nueva anda? Todo eso, tal cual. Tengo una auditoría visual. Claro, como con los sindicalistas, como con los sindicalistas. Por supuesto. Todo el que maneje la cosa pública, sea político o dirigente social, es lo mismo. O sea, hay una auditoría in visu. No es una auditoría de papeles, no es una auditoría contable, no es una auditoría forense, no. Es visual. Todo el mundo puede hacerlo. Cuando las cosas se vuelven más grandes, por supuesto, el conocimiento de los dirigentes es menor, y eso produce dos cosas. Muchas veces que es fácil atacarlos, porque la gente no los conoce, y otras veces porque los mismos dirigentes, porque el mismo sistema después termina eligiendo dirigentes que no son tan probos como lo que se pretende. Por lo tanto, pero lo que pasa es que ahora eso se puede solucionar, porque las nuevas tecnologías, especialmente blockchain, permite hacer contabilidades online y que todo el mundo mire lo que está pasando, en el momento en que está pasando, y que además eso no se pueda modificar. Entonces, me parece que la auditoría social, que es un concepto muy clave de la ciencia política, que hizo Guillermo O'Donnell en su momento, allá por fines del siglo XX, el padre de María O'Donnell. Sí. Me sonaba el apellido, me sonaba el apellido, sí. Este fue politicólogo excelente, que es la auditoría social, y bueno, se puede hacer hoy tranquilamente, tecnológicamente no hay inconvenientes para hacerla, y me parece que esa es la base de la solidificación de lo que son las organizaciones sociales con gran trabajo voluntario, y con mucha identidad local, lo cual permite retener los flujos de fondos para que no se vayan o den unas cuantas vueltas antes de irse del lugar donde se generaron, ¿no? Porque si no, si ustedes, qué sé yo, si tienen gas de Camusi, seguramente, también tenemos, lo que saca Camusi no se convierte en Puerto Madryn, digamos, ¿no? Se reinvierte en otro lado. Para, ya que estamos con este tema de la cuestión, nosotros acá tenemos un gran parque eólico, enorme en la región, entre Trelew y Madryn, vos si conocés, tenemos 2 parques enormes, y Aluar, la empresa fabricante de aluminio, está poniendo ellos para proveerse a ellos mismos. Y la gente común, la gente dice, pero ¿cómo? Estamos pagando más caro la energía si la generamos acá con los molinos, ¿me entendés? Esa auditoría social que vos estás diciendo está referido a eso. ¿Cómo acá estamos pagando tan caro la energía como si estuviéramos además, acá en el interior se paga más caro que en Buenos Aires, cosa que es ilógico porque somos productores. Bueno, en Córdoba también. Bueno, claro, sí, en me Córdoba imaginé. También. Lo que pasa es que para que la cooperativa tenga posibilidades, primero tienen, en el caso de Chubut y por ahí en la provincia de Buenos Aires, tenían problemas con lo que es las instituciones provinciales. Acá en Córdoba hemos logrado un acuerdo con el PEC en donde ellos no entran donde entramos nosotros, y nosotros no le hacemos lío y le dejamos comprar para el conjunto, con lo cual ganamos una parte de lo que se compra de potencia, que es lo que se consume en forma simultánea, con lo cual la compra total es menos que la facturación total que tenemos. Bueno, toda una explicación técnica, pero la realidad es que nos llevamos bien y el gobierno provincial mantiene esa política. Y sí, bueno, algunos subsidios quedan solo en la capital y en el interior no van, pero las cooperativas en Córdoba tienen el servicio telefónico, el de gas, el de agua, el de cloaca, el de sepelio, el del banco de sangre, ahora también electricidad eólica o fotovoltaica, y bueno, y van sumando servicios
y eso hace que la eficiencia de cada trabajador y la conformidad que tiene la población con ellas haya hecho que aún cuando nos quisieron atacar muy fuerte en su momento, ya a principios de los 2000, termináramos ganando la batalla por goleada, para decirlo de alguna forma. Así que y así sigue, y por eso el gobierno actual, sabiendo de eso y sin conocer mucho, porque Yayora viene de San Francisco, donde está EPEC, y no hay cooperativa. Pero reconoció rápidamente, después de algunas batallas en el año 18 y 19, porque nos aplicaran impuestos a la ganancia, se dio cuenta de que tenía entre manos un poder bárbaro, no politizado, y capaz de generar riqueza y de ayudarle muchísimo, sobre todo cuando la obra pública no se puede hacer. Entonces, bueno, se le da un crédito a la cooperativa recauda lo que tiene que recaudar, poquito, de a peso, y va pagando el crédito, y eso permite hacer obra pública cuando no tiene presupuesto para hacerlo. Eso pasa en toda la provincia, y hoy están extendiendo créditos por todos lados, por supuesto con mucho control, y con buscando mucha eficacia, ¿no? Pero eso está siendo muy efectivo, ¿no? Qué claro y qué conceptual, se ve que estás empapado en todos los temas. ¿Puedo tirarte un poquito al barro, una preguntita al barro de la realidad hoy de la Argentina? Mira, yo siempre miro, vamos a hablar del dólar, porque me están preguntando acá en el WhatsApp, che, Walter, al final, ¿no vas a hablar del dólar? ¿No vas a hablar qué pasó esta semana con el dólar, la volatilidad? Y yo tengo acá un par de placas que hay una placa que yo siempre miro todos los días, o por lo menos cada 15 días. Viste que el Banco Central publica en Twitter las posiciones de las reservas financieras. El 1 de agosto hoy están en 41.030 millones de dólares. El 2 de julio estaba en 41.654 millones de dólares. Entonces, y el dólar, el 2 de julio, te estamos hablando, yo comparo siempre mes anterior, no me voy 3 años atrás porque si no es irrisorio esa comparación. Y el dólar, el 1 de julio estaba en 1.248 y hoy cerró, según la misma placa, estoy usando la misma unidad de medida para que la gente lo entienda, y hoy cerró en 1.375. Cuando uno ve, que vos sabés también de economía, me doy cuenta en la charla, cuando uno ve que hay ciertas, ahora se le llama corrida, antes se le llamaba disparada del dólar, en la época que yo estudiaba en la universidad, y vos también me parece que se hablaba de disparada, ahora se habla de la corrida del dólar de esta semana, que hubo un movimiento, el gobierno acusó a bancos o no, eso es inchequeable, como algunos dicen. ¿Qué percibís vos de esta cuestión del momento actual de la Argentina? Primero, que estás viendo el dato incorrecto. Ah, ¿por qué? No es que el dato esté mal, es que no es el dato importante. El importante son las reservas netas, no las reservas brutas. Bueno, está bien, eso está claro. Lo que pasa es que nadie publica las reservas. No las publica. Claro, eso te digo. Bueno, te estaba diciendo eso, las netas nunca las vemos en una plaquita. Jamás. Se estiman, pero no, claro. pero no las publica. La realidad es que si uno hace un flujo de fondos sobre lo que sale y lo que entra de dólares, el gobierno no sabe si llega a octubre, y si llega a octubre, en noviembre habrá alguna explosión de dólar, punto. No hay más que eso. Y la realidad es que esto no es muy distinto que lo que pasó primero con el gobierno militar, que le estaba pasando eso, y por eso le estaba explotando en las manos la sociedad, y invadieron Malvinas, y bueno, quedamos más aislados. Después le pasó a Alfonsín, que el pobre, algunos dicen, no, que no tuvo un plan. Bueno, yo te cuento que la deuda de Argentina, la deuda de Argentina en ese momento, las tasas de la Reserva Federal, que hoy están en el 4% y parecen altísimas, estaban en el 18%. O sea, la cantidad de intereses que tenía que pagar era imposible, no se podía pagar la deuda esa, mucho más porque ni siquiera se había puesto en marcha el Mercosur, eso lo hicieron después. Sí. Así que tampoco teníamos exportaciones, teníamos 45.000 millones de deuda y una tasa de interés del 20%, o sea, estamos absolutamente ilógico, y si no explotaba era casi algo mágico, inexplicable, digamos, ¿no? Tenía que explotar cualquiera fuera el gobierno. Bien. Lo segundo es que también le pasó eso a Menem, y después le pasó a De la Rúa, inclusive le pasó a Cristina, que si bien no le explotó porque no se había endeudado, en realidad dejó de tener financiamiento y terminó gastando toda la platita que había en distintos bolsillos,
Y de pronto, bueno, sí, en el 14 yo viajé a Europa porque era barato. Y en el 99 también viajé a Brasil muchos días y me junté con un amigo que era muy amigo y que trabajaba en Brasil, era gerente de una empresa de 1000 empleados, y me dijo, le pregunté, ¿por qué no hay brasileros? Dice, porque con lo que pagan ustedes, los brasileros de acá no ni aparecen. Yo vengo porque están ustedes y me ha costado bastante venir. Entonces volví a casa y lo que había ahorrado, que había ahorrado mi familia, lo puse, lo tenía en un fondo fiduciario en dólares y lo mandé a Luxemburgo. En blanco, ¿no? Porque eran bienes heredados, o sea, en blanco. No me creían en el banco que era en blanco, pero... ¿Cómo el contador no le van a creer que está en blanco esa plata, por favor? Bueno, ¿no? Cada vez que nosotros tenemos el DM2, o somos ricos, o ahora viajemos a algún lado, en el 14 o en el 18, o en el 17, o ahora, y bueno, después flota. Y la verdad es que si bien es cierto, la conmoción social ha sido importante en algunos casos, no ha sido nunca determinante. O sea, que haya quilombo en las calles no ha tumbado ningún gobierno. Lo que ha tumbado algún gobierno es que le sacaron el banquito y le dejaron de prestar plata. Siempre, absolutamente siempre. Y bueno, aquí ahora pasará lo mismo. Si no le siguen poniendo en plata, definitivamente el gobierno entrará en crisis y veremos cuál será el final. Siempre somos muy creativos en los finales, así que, pero va a haber un final. Y aunque sea, ojalá sea por las buenas y sea con una elección de por medio, pero si no, también hay de las otras formas, o sea, esta es la realidad. Yo, por supuesto que he hecho carry trade, tengo ahorros. Pará. Tengo ahorros. Explicale fácil, vos ya que dijiste qué es el carry trade, porque todo el mundo se llena la boca de eso, y yo ya se lo expliqué varias veces a la audiencia, pero explicáselo vos con tus palabras, ¿qué es el carry trade? Bueno, yo tenía ahorrado unos $, tengo un departamento en alquiler, con lo cual gano una renta, ya te estoy explicando por qué a mí me va bien. Tengo varios títulos, tengo laburo, y tengo 2 jubilaciones, porque una la tengo por el consejo y otra la tengo por haber sido docente y a partir del Estado. Entonces vivo bien y ahorro, y eso, en vez de tenerlo en dólares, lo puse durante un tiempo en una tasa de interés muy alta. Y cuando empezó a ver que había algunos problemitas y que se cortaba alguna cadena de pago, porque y que JP Morgan, que era el que tenía los bonos, dijo hay que vender y salir de Argentina, vendí. Me compré todos los dólares que podía comprar, y ahí los tengo guardaditos. Algunos en la cuenta corriente y otros en la caja de seguridad. Listo. Para que la gente lo entienda, está bien, eso es carry trade. Entrar a pesos, cobrar una tasa de interés altísima, como los dólares no cambian, cuando voy a cambiarlo por dólares, tengo mucho más dólares que antes, y eso me generó una ganancia. Ahora, digamos, claro, alguien paga esa ganancia, alguien para preservar mis ahorros, pero definitivamente no estoy haciendo nada para ayudar al país. Nada es gratis. Nada, porque no hay nada. No hay nada. A mí me encantaría poder invertir en una empresa que tenga futuro, pero hoy, como está la Argentina, con importaciones abiertas, con un dólar de este tipo, etcétera, no hay ninguna empresa que me pueda decir voy a obtener ganancias. Y por lo tanto, luego los tengo ahí guardados a la espera de que aparezca alguna. Esta es la realidad. No, yo lo entiendo, y para que la gente también lo entienda, eso es el carry trade. Te posicionás en pesos cuando ves que de hecho hay algunos economistas que dicen que el dólar está atrasado porque el índice de inflación yo tengo unos cuadros hechos personalmente, mirada simple. La inflación creció de enero 24 a la fecha. La inflación creció un 65%, el peso se desvalorizó, por así decirlo, un 65%, o como quieran mirarlo, y el dólar creció solamente un 15%, hay una brecha de un 40%, entonces ahí se nota también por qué hay tanto carry trade, ¿o no? Sí, claro, y bueno, además, yo te digo, más allá de mirar los números, que yo los miro, para ver la letra fina, digamos, el número finito, la realidad es que cada vez que nosotros nos fue muy fácil irnos al exterior a pasear o a hacer compras,
pasó lo mismo. Sí, ahora no vamos a hacer compras, no traen las compras a la puerta de la casa con las páginas esas chinas que te llega el artículo regalado. Hay un par de millones que viajan al exterior. Sí. Eduardo, se me fue el tiempo, podríamos estar hablando, gracias, muy claro, muy preciso, una mirada interesante. 5 minutos solamente para darle un mensaje a los emprendedores. 1 minuto, no 5, pues me echan de la radio, si no. 1 minuto. Mira, si van a emprender, que la inversión sea de familia, que todos trabajen, que todos estén comprometidos, que en lo posible sea en un local propio, aunque sea chiquito, y si no hay mucho delivery también se puede hacer de esa forma, y definitivamente van a tener éxito. Si no es así, empiecen a restar todo lo que tengan que pagar, y ahí quizás piensen 2 veces en hacer la inversión. Gracias. No tenés redes, me dijiste, Twitter no tenés Instagram, ¿y dónde pueden ver tus artículos, por ejemplo? Me preguntaron acá recién. En Hoy Día Córdoba, si buscan, si hacen doble clic sobre mi foto en alguna de las notas, van a poder entrar en un blog que tiene el diario por autor. Y ahí estoy yo con todas las notas desde el año 22. ¡Wow! Hay un montón. Las entrevistas de Patagonia Economía y Negocios en candelariopatagonia.com.